Leemos el Evangelio de Juan, capítulo 18. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes, de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscas?, le preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntar Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que soy yo, y si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho. De lo que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Vuelve esa espada a su funda, le ordenó a Pedro. ¿Acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Entonces los soldados, con su comandante y los guardias de los judíos, arrestaron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primeramente a Anás, que era el sumo sacerdote en aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que era preferiblemente que muriera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otros discípulos seguían a Jesús, y como el otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, entró en el patio del sumo sacerdote con Jesús. Pedro, en cambio, tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. El discípulo conocido del sumo sacerdote volvió entonces a salir, habló con la portera en turno y consiguió que Pedro entrara. ¿No eres tú también uno de los discípulos de este hombre?, le preguntó la portera. No lo soy, respondió Pedro. Los criados y los guardias estaban en pie alrededor de una fogata que habían hecho para calentarse, pues hacía frío. Pedro también estaba en pie con ellos. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregan todos los judíos. En secreto no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que yo dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo, ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió todavía atado a Caifás, al sumo sacerdote. Mientras tanto, Simón Pedro seguía en pie, calentándose. ¿No eres tú también uno de los discípulos?, le preguntaron. No lo soy, dijo Pedro negándolo. ¿Acaso no te vi en el huerto con él
insistió uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Pedro volvió a negarlo y en ese instante el gallo cantó. Luego los judíos llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos se enteraron de que el palacio, pues ha de hacerlo, se contaminarían ritualmente y no podrían comer la Pascua. Así que Pilato salió a interrogarlos. ¿De qué delito acusan a este hombre? Si no fuera un malhechor, respondieron, no lo habríamos entregado. Pues llévenselo ustedes y júzguelo según su propia ley, les dijo Pilato. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para ejecutar a nadie, objetaron los judíos. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús había dicho al indicar la clase de muerte que iba a sufrir. Pilato volvió a entrar en el palacio y llamó a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. ¿Eso lo dices tú?, le respondió Jesús. ¿O es que otros te lo han dicho de mí? ¿Acaso soy judío?, respondió Pilato. ¿Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que entregaron a mí? ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo. ¿Así que eres rey?, le dijo Pilato. ¿Eres tú quien dice que yo soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. ¿Y qué es la verdad?, preguntó Pilato. Dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos. Yo no encuentro que éste sea culpable de nada, declaró. Pero como ustedes tienen la costumbre de que se les suelte a un preso durante la Pascua, ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? No, no sueltes a ese, suelta a Barrabás. Volvieron a gritar desafortunadamente, y Barrabás era un bandido. La sentencia. Juan capítulo 19. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a que lo azotaran. Los soldados, que habían tejido una corona de espinas, se la pusieron a Jesús en la cabeza y lo vistieron con un manto color púrpura. ¡Viva el rey de los judíos!, le gritaban, mientras se le acercaban para bofetearlo. Pilato volvió a salir. Aquí lo tienen, dijo a los judíos. Lo he sacado para que sepan que no lo encuentro culpable de nada. Cuando salió Jesús, llevaba puesto la corona de espinas y el manto color púrpura. Aquí tienen al hombre, dijo Pilato. Tan pronto como lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardias gritaron a voz en cuello, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, replicó Pilato. Por mi parte, no lo encuentro culpable de nada. Nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, insistieron los judíos. Al oír esto, Pilato se atemorizó aún más. Así que entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. ¿Te niegas a hablarme?, le dijo Pilato. ¿No te das cuenta de que tengo poder para ponerte en libertad o para mandar a que te crucifiquen? No tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado de arriba, le contestó Jesús. Por eso, el que me puso en tus manos es culpable de un pecado más grande. Desde entonces, Pilato procuraba poner en libertad a Jesús, pero los judíos gritaban desaforadamente,
Si dejas en libertad a este hombre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que pretende ser rey se hace su enemigo. Al oír esto, Pilato llevó a Jesús hacia afuera y se sentó en el tribunal, en un lugar en el que llamaban el Empedrado, que en arameo se dice Gabatá. Era el día de la preparación para la Pascua, cerca del mediodía. «Aquí tienen a su rey», dijo Pilato a los judíos. «¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo!», vociferaron. «¿Acaso voy a crucificar a su rey?», replicó Pilato. «No tenemos más rey que el emperador romano», contestaron los jefes de los sacerdotes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. La crucifixión. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, Jesús en el medio. Pilato mandó a que se pusiera sobre su cruz un letrero en el que estuviera escrito Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. «No escribas Rey de los judíos», protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes. Era él quien decía ser Rey de los judíos. «Lo que he escrito, escrito se queda», le contestó Pilato. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, uno para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba hacia abajo. «No la dividamos», se dijeron unos a los otros. «Echemos suerte para ver a quién le toca». Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: «Se repartieron entre ellos mi manto, y sobre mi ropa echaron suertes». Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y al lado al discípulo quien él amaba, dijo a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo: «Todo se ha cumplido». Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para la Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz en sábado, por este ser un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que les quebraran las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura: «No le quebrarán ni un hueso». Y como dice otra escritura: «Mirarán al que han traspasado». Después de esto, José de Arimatea le pidió a Pilato el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos. Con el permiso de Pilato fue y retiró el cuerpo. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, llegó con unos 34 kilos de una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el cuerpo de Jesús y, conforme a la costumbre judía de dar sepultura, lo envolvieron en vendas con las especias aromáticas. En el lugar donde crucificaron a Jesús
había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no se había sepultado a nadie. Como era el día judío de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Dios te bendiga.